Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches, buenas tardes, sí. Vamos a empezar nuestra clase con una oración para dando gracias al Señor por ese tiempo, por ese momento, ahora que el Señor reservó, para que nosotros aprendamos un poco más de su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Dios, Padre amado, estamos aquí, Señor, en tu casa para aprender más de ti, más de tu palabra. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiando cada momento de esta clase. Señor, yo te pido también por cada uno que están aquí, presencial, como también, Señor, por aquellos que están mirando essa classe, que estão vendo essa classe em suas casas. Eu te pido, Senhor, uma bendição, que eles tenham esse momento para aprender mais de ti. Eu te pido, Senhor, essa hora, ajuda-nos, Padre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bien, hermanos, vimos em nossa última classe acerca de três profetas do Antigo Testamento. Eu creio que alguns se acordam: Ageu, Zacarias e Malaquias. Fueron tres profetas donde estudiamos en un periodo específico de la historia de Israel, que fue la llegada del pueblo, en verdad la salida del pueblo de Babilonia hasta su tierra, ¿vale? Entonces, la salida de las personas llegaron hasta Jerusalén, hasta la tierra de Judá, y allí necesitaban profetizar para las personas. Algunos profetizaron con un mensaje de ánimo, de fuerza, para que ellos no dejasen de la construcción del templo, como también para que ellos manteniesen su santidad adelante de Dios. Pero también hubo una profecía acerca de que las personas se olvidaron del Señor y deberían volver sus caminos para Él. Entonces, fueron tres profetas cortitos, un mensaje más corto. Hoy vamos a estudiar dos profetas, ¿vale? Iremos así como una vuelta, volver un poco en el tiempo para estudiar esos dos profetas. Que serán Ezequiel y veremos también Daniel. Veremos los dos, no veremos los dos juntos por completo hoy, claro, porque con más detalle veremos Ezequiel, pero também daremos uma pausa para quem não estão presenciais e quem está vendo a gravação também haverá uma pequena pausa para que vocês mirem, relajem, abram a cabeça, descansem um pouco para o conteúdo do segundo profeta. Pero há uma conexão entre os dois, ¿vale? Então, o primeiro profeta de hoje será Ezequiel, o profeta que dramatizou suas mensagens de juízo. Importante, hermanos, recordar que el contenido de Ezequiel está en el libro 7, ¿vale? Está en el libro 7. Entonces, hermanos, volvemos aquí a ese cuadro, esa figura, donde hay los grupos de profetas y donde cada uno de los profetas o cada periodo que ellos profetizaron. Entonces, miren la flecha que hay aquí. Ese grupo, en verdad, esos dos profetas, predicaram, ensinaram e profetizaram durante o reino de Babilônia. Miren, esses profetas, o pueblo já estava exilado, já estava recebendo o juízo divino. Então, é um momento muito duro, muito difícil para o pueblo de Deus. Então, miraremos esses dos profetas, Ezequiel e Daniel, e veremos que há uma conexão em suas mensagens e também com as profecias. Vamos primeiro para Ezequiel. Ezequiel, hermanos, ele foi o cenário, né, o momento onde Ezequiel estava cautivo em Babilônia. Ou seja, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruyó la ciudad, el templo, y llevó los jóvenes, muchos jóvenes, la familia real, todos para Babilonia. Y Ezequiel fue llevado cautivo para Babilonia. Recuerden que Jeremías profetizó que eso pasaría, que Babilonia conquistaría Judá,
y los judíos serían prisioneros en Babilonia. Esa profecía de muchos judíos no creían porque para ellos era imposible Jerusalén y el templo de Jehová ser destruido. Pero el Señor, con su juicio, llegó para esa ciudad, llegó para ese pueblo, y la ciudad y el templo fueron destruidos. Y con eso, los profetas, sacerdotes, todos fueron llevados cautivos, ¿no? Vemos que en 3 ocasiones Babilonia llevó prisioneros desde Judá. Entonces, también todos no fueron llevados de una sola vez, como muchas personas piensan. Hubo momentos específicos en la historia que el pueblo fue llevado cautivo. Entonces vemos que Ezequiel y Daniel eran próximos de edad y fueron llevados allí cuando tenían más o menos 17 años. Daniel tenía como 17 años y Ezequiel tenía como 25 años, ¿vale? Entonces vemos que Daniel, né, había já estado em Babilônia por 9 anos quando seu amigo profeta llegou, que foi Ezequiel, ¿vale? Então, hermanos, eles foram levados muito jóvenes. Muitas vezes temos a imagem, né, do profeta como um senhor maior, viejito, com o cabelo, né, com a barba branca, pero não, eram jóvenes, hermanos, eram jóvenes. E nessa figura 12.3, em seus quadernos, né, em seus livros, vemos as 3 etapas do cautiveiro a Babilônia. Então, vemos como o Senhor livrou seu povo. Se acuerdan da última classe, as pessoas foram volviendo para Judá em 3 caravanas. Aqui vemos 3 cautiveiros. Então, o primeiro cautiveiro se levaram a Daniel e a outros, ali e esse texto está em Daniel, capítulo 1, versículos de 1 hasta o versículo 7. Vemos também que levaram a Ezequiel e a mais 10.000 pessoas, ou seja, muita gente. Essa história, né, está em 2 Reis, capítulo 24, e também o terceiro grupo foi levaram o resto de Judá, e isso está em 2 Reis, capítulo 25. Então, miren que não foi uma ocupação, uma destruição de uma sola vez. Foi por partes. A destruição foi por partes. E com isso, hermano, há uma lição para os dias de hoje. Muitas vezes, o pecado, a destruição, o pecado, o inimigo que deseja destruir nossas vidas, as pessoas pensam que ele vem com uma grande bomba, de uma maneira muito, digamos que aparente, para destruir tudo de uma sola vez. Pero não. Muitas vezes, o inimigo de nuestras almas, de nuestro alma, viene destruyendo pouco a pouco, passo a passo, se não vigilamos. Então, isso passou com o povo de Israel. Então, estén atentos para a ação do inimigo. Bien, atendiendo un pedido, ¿no?, de nuestro amado pastor Ricardo acerca de los mapas. Vamos mirar los mapas. Cuando hablamos de ciudad, salir de una ciudad para otra, yo creo que con el mapa se mira mejor. Entonces, mire, estamos aquí, como está para ustedes en Judá, la parte sur de Israel, y en la ciudad de Jerusalén, donde está ese punto azul, aquí que está moviéndose. El pueblo, hermano, tenía que salir y hacer todo ese camino para llegar hasta Babilonia. O sea, vemos que es un camino muy largo, a pie, en un tiempo donde no tenía carro, tenía caballos y tal, pero no para los esclavos. Ellos partieron a pie. Y vemos, hermanos, que con ese mapa, y se gastaban 4 meses para viajar los más de 1.400 kilómetros. O sea, imagina la humillación, sí, que hubo de ese pueblo. Un pueblo rico, el pueblo de Dios, rechazado y humillado, caminando en el desierto para llegar hasta una tierra pagana, lejos de su Dios,
y ser esclavos en Babilonia, ¿vale? Imagine que muchos no querían volver para Jerusalén, querían quedarse aquí mismo, en Babilonia. Entonces, cuando hablamos cautiverio, salida del pueblo, miren, tengan en sus mentes, en sus mentes ese mapa. 1.400 kilómetros, 1.440 kilómetros aproximadamente de distancia, 4 meses viajé. ¿Vale? Entonces, Ezequiel, hermano, vivió en Jerusalén hasta la edad, para la edad de 25 años, cuando él llegó en Babilonia. Y para él fue muy duro, porque él era sacerdote. Y los sacerdotes, ellos empezaban sus ministerios a los 30 años de edad. Entonces, cuando él tenía 25 años, fue llevado cautivo. O sea, no llegó a ejercer su ministerio de sacerdote. Imagina para él la frustración de nacer, ser creado para hacer una función, y cuando llega cerca de la edad de comenzar, ¿no? Comenzar su ministerio, no poder hacerlo. Y él estaba cautivo, fue preso y estaba en Babilonia, y su nombre significa Dios fortalece. ¿Vale? El Señor le dio una gran sorpresa, porque a los 30 años de edad, o sea, en su cumpleaños, Dios lo llamó para ser profeta. A mí me gusta mucho una frase que dice: Dios muchas veces nos da lo que deseamos, pero nos da lo que necesitamos. Y mire los planes de Dios para la vida de Ezequiel. Ezequiel quería ser sacerdote, pero fue llamado para ser profeta. Vemos, hermano, que ele profetizou por 22 anos, ou seja, foi um ministério muito largo, e vemos isso em seu texto. Hermano, o livro de Ezequiel é muito largo, tem um conteúdo muito profundo que deve ser analisado. E vemos que há uma diferença entre Ezequiel e Jeremias, que um se casou e outro não. Jeremias, né? Muito sofrido. Eu creio que, de verdade, para uma mulher deve ser difícil conviver com um homem que sofre muito. Então, Jeremias, muito sofrido, não se casou. E Ezequiel, sim. Ele vivia, hermano, em uma casa cerca de um rio chamado Rio Quebar. E isso está em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. E eu venho com essa imagem do rio Quebar. Essa é uma imagem de los dias de hoje, desse rio. Miren, parece Lanzarote, ¿sí? Desierto e tal. Ele vivia cerca desse rio Quebar. Ele estava ali na região sul também de Babilônia. Vamos volver. Ayúdenme aqui, Pablito, com esse mapa. O rio Quebar, hermano, se quedava mais ou menos aqui, ao sul de Babilônia. Então, Ezequiel viveu cerca desse rio. ¿Vale? Hermanos, Ezequiel ministró por dos razones principales. Eso está en su cuadernillo. El primero, para proclamar el juicio de Dios sobre Judá. Judá estaba viviendo un castigo, pero muchos no comprendían ese castigo. Pero Ezequiel, miren, usted está viviendo todo eso. Es el juicio divino para su vida. Entonces, esa es una de las primeras causas que vemos del juicio de Dios para el pueblo. Y también no solamente para el pueblo de Dios, pero también para las naciones. Vamos a ver un poco más adelante que hubo un juicio muy duro para las naciones de Tiro y Sidón, que fueron naciones que burlaron de Israel por muchos años. Entonces Dios viene con ese juicio para Judá, para Israel, pero también para las naciones. Entonces, Ezequiel profetizó, gracias, el juicio desde 1593 a.C., após essa caída de Jerusalém. Então, hermanos, foi um momento, como eu dije, muito difícil
para el pueblo mirar la ciudad, el templo siendo destruido. Otra razón también, como el Señor no viene solamente con un mensaje de juicio, pero también con un mensaje para alentar el pueblo. Entonces, el Señor es justo, sí, viene con su juicio, pero también viene con ese alentamiento. ¿Alentamiento, ¿es correcto? Alentamiento a los judíos cautivos con profecías sobre la gloria futura del reino de Dios. Entonces, imagina un pueblo que estaba preso, que estaba lejos de su tierra, o sea, hermano, estaba totalmente sin esperanza. El desierto de los desiertos. Pero el Señor viene que no. Mire, ustedes están pasando por todo eso, pero al final viene una gloria para Israel que jamás fue conocida. Entonces, Ezequiel viene con ese mensaje. Hermanos, algunas cosas, ¿no? Creo que el libro habla acerca de 9 cosas especiales acerca de Ezequiel, pero yo elegí algunas para comentar con ustedes. El libro de Ezequiel, hermano, tiene muchas visiones, parábolas y acciones extraordinarias del profeta. Hermanos, cuando usted toma la descripción de un texto de Ezequiel para leer, usted irá a mirar una cosa que no se puede imaginar de verdad, porque Ezequiel intenta describir lo que él vio. Cuando usted toma ese texto y pone en la inteligencia artificial y pide para ella dibujar, hermano, que locura. Ella flipa, porque ella no sabe lo que describir. Entonces, Ezequiel tiene mucho eso, una parábola, una visión, que el Señor revela todo eso con varios significados. Dios se refiere a Ezequiel como hijo de hombre. Es una curiosidad también, una cosa rara, porque ese título, ¿no?, enfatiza el contraste del humano con el divino, con el Dios eterno. Ese mismo nombre es usado también para el Señor Jesús. Vamos a ver ahora en Daniel, que hay un paralelismo acerca de ese tema, donde hijo de hombre es usado para Ezequiel, pero en Daniel, el hijo del hombre también es usado para el Mesías. Otra curiosidad también, que Dios también llamó a Ezequiel como un atalaya para destacar la responsabilidad dele para, como profeta, de advertir a la gente del juicio. O sea, el juicio llegaría y el pueblo debería estar listo para eso. Otra cosa también que es muy fuerte, es muy marcante en Ezequiel, son las visiones del templo. Hermanos, Ezequiel por poco no entra en el canon del Antiguo Testamento, justo por esas visiones. Esas visiones son tan profundas, son tan complejas, que no se sabe de qué templo, de qué templo Ezequiel habla. Él hace una descripción tan detallada que muchas personas buscaron en la geografía bíblica donde ese templo estaría, pero no encontraron. Entonces, realmente es un tema muy complejo de cuando se habla de esa visión del templo de Ezequiel. Vemos que esa visión se divide en 2 partes. Primero, vemos que la gloria de Dios se va del templo mientras se acerca la destrucción. Entonces, imaginen que, como yo dije, el pueblo tenía el templo como una cosa más grande, como si nada llegase de malo hasta el templo. Hasta que Ezequiel tiene una visión y ve la gloria de Dios saliendo del templo. Imaginen, hermanos, la tristeza del profeta. Mirar la gloria de Dios saliendo del templo. Y cuando yo miro ese texto, para mí da un respeto muy fuerte, un temor muy fuerte acerca de la gloria de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos hoy templo de Dios.
y la gloria de Dios habita en nosotros. Entonces, que esa gloria, hermano, jamás, jamás encontre donde huir de nuestra vida. Cierre todas las brechas. Cierre todo lo que puede imaginar por donde esa gloria puede salir. Que esa gloria, que nuestra vida sea siempre llena de la gloria de Dios. Porque si no, cuando la gloria de Dios sale de la vida del hombre, el templo es destruido. Duro, ¿sí, esa palabra? Bien. Vemos también, hermanos, pero también hay otra visión, otra parte de la visión de verdad, donde el templo es restaurado y la gloria de Dios regresa. Pero eso es más al final del libro. Entonces, miren, memoricen eso. Cuando hablamos de Ezequiel, tenemos varias visiones, parábolas y tal, pero una cosa muy marcante es acerca del templo, de la gloria de Dios adentro del templo del Señor. Un momento, ella se va y el templo es destruido. Pero después, con la restauración del Señor, la gloria de Dios vuelve mucho más grande que él. Otro punto también, vemos que Ezequiel, él enfatiza que cada persona es responsable ante Dios. Y aquí también hay otra lección para nosotros. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos, estamos equivocados con ese concepto, pero muchas veces culpamos todos menos a nosotros mismos. Culpamos el liderazgo, culpamos el hermano de lado, culpamos nuestra familia, donde venimos, pero Ezequiel viene con esa responsabilidad personal. O sea, cada persona es responsable por sus actos, por sus pecados, por sus errores. Entonces, él viene con esa responsabilidad que es muy fuerte también en su libro. Y también, como todos los otros profetas, él habla bastante, demasiado acerca del Mesías en varios textos dentro de su libro. Y aquí en la página 218 de su libro hay un bosquejo con los 4 puntos principales del libro de Ezequiel. A, B, C y D, los 4 puntos principales. Vamos a mirar de manera más objetiva esos puntos ahora, ¿vale? Na página 218. Usted que está en casa también mirando su libro, página 218. Ah, perdón, yo creo que funciona más. Página 219, hermanos, perdón. Tiene ese cuadro, cada uno de esos temas. Vamos a mirar, vamos a ver cada uno de esos temas, pero no de manera profundizada, de manera más objetiva, ¿vale? El primer punto, ¿no? El primer tema, como todos los demás profetas, vemos que del capítulo 1 hasta el capítulo 3 es acerca del llamado de Israel, de Ezequiel a profetizar, ¿vale? A través de la visión, vemos que Ezequiel tiene una visión del trono de Dios. Y hermanos, es una visión con una gran grandiosidad, a esa palabra, sí, grandiosidad, que no se puede medir. Faltan palabras. Vemos la dificultad que le tiene para describir, para dibujar el trono de Dios. Pero vemos en esa misma visión que la presencia divina, que es ese trono de Dios, esa gloria de Dios, no estaba limitada, no estaba cerrada dentro del templo. La gloria de Dios era tan grande, que el templo de Jerusalén no cabía, ¿sí? Cabía esa gloria. Y Ezequiel tiene una visión de un trono que se mueve, que es mucho mayor,
mucho más grande que el templo. Y aquí, hermano, vemos que Dios, como omnipresente, omnipotente, que puede todas las cosas, estaba con su pueblo, no solamente cuando el templo existía, porque eso era el dolor del pueblo. Imaginen, si el templo fue destruido, entonces la presencia de Dios sí fue y jamás volverá. Pero Ezequiel tiene esa visión y dijo, mire, la gloria de Dios es tan grande, que ela no está dentro del templo. Él está en los cielos. Su grandeza es mucho más grande de que se puede imaginar. Entonces, vemos que ese primer punto, Ezequiel mira la gloria de Dios como algo más grande, más fuerte que las paredes del templo. Vemos el segundo punto, ¿no? El segundo punto del libro, que es el punto B, que son las mensajes proféticas de juicio sobre Judá. Ese punto es un punto más largo, ¿no? Después del capítulo 3, o sea, del capítulo 4 hasta el capítulo 24, o sea, son más de 20 capítulos. Vemos que Ezequiel tiene una serie de advertencias acerca com visões simbólicas acerca desse juízo de Deus. Ou seja, não se pode mais escapuir do juízo divino. O juízo chegou. Eu creio, hermano, que muitas pessoas vivem hoje situações que estão em suas cosechas de las sembras ou de la sembradura que hicieron durante anos. Muitas vezes miramos as pessoas, por que sofrem tanto, por que passam por isso e tal. Muitas vezes é solamente uma cosecha. E o povo de Deus atravessava uma cosecha, que era o juízo de Deus, por su persistência, por su persistente pecado e idolatria. Imaginen, ter um Deus tão grande como esse, e em algum momento, não ser suficiente para você, e você tem que poner outros deuses junto com ele. Imagina a tristeza de Deus. Entonces, el juicio llegó para el pueblo y Ezequiel habla acerca de ese juicio junto con esos mensajes. Vemos también que junto con ese juicio, como hablé antes, no solamente para Judá, para Jerusalén, pero también para naciones vecinas. Y como en Ezequiel del 25 hasta el capítulo 32, hay mensajes proféticos sobre otras naciones. Y es mencionado dos naciones, Tiro, y Sidón, más Sidón, es verdad, que burlaron a Israel durante muchos años. Y yo vengo con ese mapa aquí para ustedes, que está en la figura 12.9 en su libro, y apunto con esa flecha aquí para la ciudad de Sidón, para que usted tenga más o menos una idea. Entonces, ¿dónde está aquí mi punto azul? Cerca de Filistea, un poco más. Aquí tenemos Jerusalén, ¿vale? Entonces, más al norte tenemos Sidón, que era la nación que Tiro y Sidón, las naciones que Ezequiel menciona en sus textos. Y la parte D, que es la parte final, vemos los mensajes proféticos sobre la restauración de Judá. Y aquí llega un mensaje, hermano, de esperanza para el pueblo. Entonces, Dios le dio a Ezequiel muchos mensajes para alentar a los judíos en Babilonia. Y uno de esos mensajes es esa visión de la gloria de Dios que volvería. Un texto, hermano, muy conocido de Ezequiel. ¿Quién se acuerda? Ezequiel 37. Exacto. Vemos, hermanos, que Dios da una visión para Ezequiel que es muy marcante, que ustedes conocen. Hay canciones acerca de eso, que es el Valle de Huesos Secos. Y imagina, yo sé que es difícil, ahí yo puse la descripción una vez más, quiero que está apareciendo la imagen para ustedes, de cómo sería un valle de huesos secos.
Es una cosa terrible, hermano, es algo mortal llegar a un local lleno de huesos humanos. Y vemos que Ezequiel tiene esa visión de los huesos que se cumplirá cuando Israel sea restaurado físicamente y espiritualmente. O sea, en los huesos secos es la situación del pueblo en aquel momento. Una nación humillada, una nación que no tenía más nación en verdad. Sacaron todo, robaron todo. Era espiritualmente y materialmente hablando, ellos no tenían nada. Pero el Señor dijo, miren, ese valle, ¿no? ¿Vale o vale? Valle. Valle de huesos secos. Ustedes están así hoy. Pero, hijos del hombre, yo soy el Dios de Israel. Y yo puedo levantar esos huesos secos. Vimos ese texto, un texto poderoso, creo que hasta para predicar, ¿sí? Con ese texto, que habla acerca de esa restauración de la gloria de Israel. Otro punto también, y ahora vamos a empezar a hacer las conexiones con Daniel y Apocalipsis, que ele habla acerca de Gog y Magog, ¿vale? Gog y Magog, en verdad, son dos batallas que el pueblo de Dios enfrentará. Gog sería como un líder muy poderoso y Magog sería como la región de que ese líder gobernaría o una junción de varias naciones, varios líderes que se tornaría como Magog. Hay esa interpretación de ese texto. Cuando hacemos el paralelo con Daniel y Apocalipsis, esa imagen creo que a 12.10 está en su libro también, vemos que se trata acerca de la profecía de los últimos días de la tierra. Entonces, mire la línea del tiempo en su cuadernillo. Vamos por partes. El primer punto que hay se llama el rapto. O sea, sería la venida de Cristo de manera secreta, como raptados, ¿sí? La iglesia se va y vamos para las bodas del Cordero. Pasan 7 años de la tribulación, vamos ver con más detalles, y llega la batalla de Armagedón. Esa batalla es al final de la gran tribulación. Y ese final de la gran tribulación, como aparece allí, sería la batalla de Gog, como aparece en el texto de Ezequiel. Por eso, y ese punto aquí es que llamamos de la segunda venida de Cristo. Muchas personas hacen una confusión y piensan que la segunda venida de Cristo sería aquí. Puede ser llamada así, de esa manera, pero la segunda venida de Cristo, que el texto habla en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es una venida visible. Todo ojo lo verá. Acerca en esa batalla de Armagedón, es a batalla de Gog, es la segunda venida visible a todos los ojos. Y cuando Cristo viene, vence, amén, la batalla de Armagedón, empieza el tiempo del milenio, o sea, junto con él, para gobernar, bien recordado, pastora, la iglesia viene con él para gobernar, junto con él por 1000 años. Ese tiempo es llamado milenio. Y vemos que ese tiempo, al final, habrá otra batalla que cuando Satanás sale y tal, vamos ver con más detalles en Apocalipsis, es la batalla de Magog. Entonces, miren, hay dos batallas, en resumen, que son descritas en Ezequiel. Essas dos batallas, essas duas guerras, Gog e Magog, tratam-se de dois tempos que o povo de Israel
atravesará, que el pueblo de Israel y la nación, la humanidad, atravesarán, que es la segunda venida de Cristo, la venida visible, como también la batalla final para juntos irmos para Jerusalén celestial. Dígame. Esses 7 anos, é 7 anos mesmo. E nós outros é uma. Miren, hay varias interpretaciones, pero la interpretación que nosotros adoptamos como teología pentecostal clásica, creemos que es literal. Son 7 años literal, o sea, como la cronología que adoptamos hoy. Entonces serían 3 años y medio de una tribulación, de una falsa paz, donde el anticristo engañará a muchas personas, hasta mismo algunos, hasta mismo, sino los elegidos, pero en la mitad de ese periodo, ele se revelará e empezará essa parte final dessa grande tribulação. Então, é um período literal, de 7 anos depois, também seria literal. Agora, como será? Agora, uma pergunta que muitas pessoas fazem, Basilio, como será esse milênio? Porque todos, perdão, irmão, as pessoas que estão escutando a gravação, creio que não escutaram a pergunta. La pastora preguntó acerca de los 7 años mientras el rapto y la segunda venida, que son literales. Sí, creemos por la teología pentecostal clásica que es literal. ¿Vale? ¿Sí, pastor? En la segunda venida, en el rapto se va a la iglesia, yo puedo creer. Sí. Y en la segunda venida es cuando la palabra dice que vendrá con sus santos millares. En la iglesia. Exacto, exactamente. La segunda venida, hermano, es una venida visible para todos nosotros. Se para en el Monte de los Olivos. ¿Cómo? Que Dios pone su pie en el Monte de los Olivos. Exacto, cuando él pone su pie y la batalla de Armagedón empieza, él no viene más como cordero, pero viene como león para vencer. El mundo lo verá porque la televisión estaba. Exacto. Entonces, hermanos, vemos que, y ahora para mí una parte preciosa del libro, que es la gloria de Dios en el nuevo templo. Hermano, yo recomiendo la lectura de ese texto, que es un texto emocionante, donde vemos que la gloria de Dios viene, pero viene ahora, hermano, con poder. Ezequiel describe con detalles la restauración futura y el nuevo templo, culminando con el regreso de la gloria de Dios y la promesa de el Señor está allí, o sea, Jehová Shammah. Imagine, hermano, yo sé que pasamos por muchas luchas, muchas batallas, guerras, pero llegará un fin, llegará al final, donde viviremos con el Señor para siempre. Él será nuestro Jehová Shammah, viviremos en su templo para siempre, para siempre. Y aquí, hermano, yo creo que esa letra está un poco, está bien pequeña, ¿verdad? Pero solamente para ustedes, eso no está en su libro, yo hice solamente para como a nivel de ilustración, que hay cosas incomunes, ¿no? Comunes, sí. Paralelas entre Ezequiel y Daniel, que vamos a empezar ahora, ¿vale? Entonces vemos algunos puntos, ¿no? A ver, mira que atrás que a la pantalla pequeña yo no estoy mirando. Sí, el contexto del exilio, vemos que Ezequiel profetizó en Babilonia, Daniel profetizó, ¿dónde? En Babilonia también. El otro contexto es la visión del trono. Vemos que Ezequiel mira, tiene la visión del trono, y Daniel también tiene la visión de la gloria de Dios, del gobierno de Dios sobre las naciones. El título, ¿no? Hijo del hombre, ya hablé, como Ezequiel usa el título Hijo del hombre. No, Dios habla con Ezequiel con el título Hijo del hombre, pero también Daniel llama el Mesías de Hijo del hombre. Otro punto es Gog y Magog, como ya hablé, describe, ¿no?, esa invasión final, esa batalla final que habrá con el pueblo de Israel, como Daniel también habla acerca dessas de batalhas, de conflitos finais que o pueblo também viverá. Resurrecção e vida, né? Vemos que Ezequiel habla acerca del valle del huesos secos, ou seja, que llegará um dia que
Israel será restaurada. Daniel también habla de ese tema. Y soberanía de Dios y mención directa, o sea, vemos que hasta la soberanía de Dios es tratada, es hablada en los dos libros, en los dos profetas, y acerca de la mención, vemos que Ezequiel menciona Daniel, no, Daniel, perdón, el libro, perdón, Ezequiel, es mencionado en el libro de Daniel. Es eso, ¿sí? Ezequiel, perdón la confusión. Ezequiel es mencionado en el libro de Daniel. Vale, hermanos. Dito esto, yo tengo un versículo que a mí me encanta, habla muy fuerte a mi corazón de Ezequiel. Yo quería terminar, quería que ustedes memorizasen ese versículo, porque creo que es un versículo clave, un versículo que habla, que resume bien ese texto, ese profeta. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén, hermanos. Yo no sé cómo estaba tu corazón antes de conocer a Jesús, pero una vez que llegó en tu vida, Él sacó el corazón de piedra y hoy en tu vida late un corazón de carne, lleno de vida, lleno de la presencia de Dios. ¿Ven? Vamos a dar una pequeña pausa de 5 minutitos. Bien, hermanos, vamos ahora para la segunda parte de la clase. Yo creo que todos que están en casa, ¿no? Tomar un cafecito, un vaso de agua y ya están listos para esa parte. Bien, Daniel, el profeta del reino de Dios sobre los futuros reinos. Bien, hermano, esa parte de Daniel, mire que el libro de Daniel tiene 12 capítulos y puede ser dividido en dos partes. Una primera parte de Daniel es la parte histórica, o sea, del capítulo 1 hasta el capítulo 6 tenemos la historia de Daniel y sus amigos en los días de Babilonia. Entonces, tenemos la historia del ayuno que están haciendo, no se hace en este año, pero bien, el Señor nos ayude, ¿sí? Y la historia del ayuno, que el ayuno entre muchas comillas, ¿sí? El ayuno, que en verdad es una dieta. Tenemos la historia en la corte de Nabucodonosor, de sus amigos. Bien, tenemos toda la historia de Daniel hasta el capítulo 6. Vemos que es una historia cronológica. Él empieza sus días en Babilonia bien jóvenes y al final él ya está con más edad, está más viejo, con la caída, ¿no? Caída de Babilonia y cuando empieza el gobierno de Ciro, que es el gobierno medo-persa. Y a partir del capítulo 7, el texto cambia completamente. Porque Daniel, es como si Daniel volviese el tiempo para describir sus visiones. Y, en verdad, visiones y sueños. Hubo, hermano, por muchos años una polémica acerca de Daniel. Daniel realmente era un profeta. ¿Por qué? Si miramos los otros profetas, ellos son llamados por Dios, tienen visiones de su llamado, profetizan para el pueblo, hablan, así dice Jehová y todo. Pero con Daniel eso no pasa. Daniel, hermano, llega para la población de judíos en Babilonia. Mire, Dios está hablando con nosotros, no. Dios habla con Daniel por medio de sus sueños y visiones. Entonces, hay una diferencia entre, un ejemplo, Isaías, Ezequiel y Daniel con ese tema. Pero
el contenido de Daniel es tan profético, tan apocalíptico, que no pudieron dejar de ese contenido de fuera del canon del Antiguo Testamento. Hasta porque también otro punto peliagudo, sensible de Daniel, es que es una historia que se pasa fuera de la tierra de Judá y Israel. Y eso, hermano, era algo que no podía, porque toda la historia de Israel tenía que ser dentro de Israel. Pero, como yo dije, Daniel es esa excepción en varios sentidos, y uno de ellos es ese punto. Mismo fuera de su tierra, Dios usa a él. Vamos a ver como acerca de autor y fecha. El nombre Daniel, Dani, significa mi, pues, él es una raíz de uno de los nombres de Dios, que es Dios. Entonces, Daniel es mi juez, es Dios. Claro que él es el autor, né, del libro por tres razones. Primero, Daniel los da a conocer. O sea, en Daniel capítulo 9, versículo 2, él usa su nombre y él se pone dentro del texto. Mire, Daniel capítulo 9, versículo 2 está en pantalla. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, vemos que el autor está dentro del texto, escribe acerca de él. Otro punto, Jesús mismo llama a Daniel por su nombre y cita a su libro. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea, Jesús mismo habló de Daniel. Y tercero, ¿no? En los capítulos 7 hasta el capítulo 12, Daniel cuenta sus experiencias, sueños y visiones, frecuentemente refiriéndose a sí mismo como yo. O sea, no hay dudas que fue Daniel que escribió ese libro. ¿Por qué yo estoy hablando eso, hermano? Porque muchos maestros y teólogos dicen que este libro se escribió después de que las profecías ocurrieron. Daniel, él profetiza y él escribe con tantos detalles acerca del futuro que para muchas personas es difícil creer que fue él quien vio todo eso y escribió acerca de todo eso. Pero vemos que Daniel, hay varias evidencias que fue Daniel que escribió su libro. Por él mismo, como también por otras personas, como Mateo, como el propio Jesús, que habla acerca de él. Daniel es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Solo Ageo, Zacarías y Malaquías, que vimos en la última clase, vivieron después de él. Pero los tiempos, los días que Daniel describe son mucho más allá que Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron. Ezequiel y Daniel vivieron en el mismo tiempo en Babilonia. Algunos hermanos preguntaron acerca de ese tema. Sí, son no sé si esa palabra en español, contemporáneos, vivían en el mismo tiempo y tenían aproximadamente la misma edad. Daniel tenía como 17 años cuando fue cautivo, cuando fue el cautiverio, y Ezequiel tenía como 25 años, como ya hablé. Hermano, yo creo que hablé al revés. El libro de Ezequiel se refiere 3 veces a Daniel, ¿vale? El libro de Ezequiel, yo hablé un poco más temprano con error, estoy haciendo la corrección ahora. El libro de Ezequiel se refiere 3 veces a Daniel. Las referencias, Ezequiel 14:14,
y 20, versículo 20, y también Ezequiel 28, versículo 3. Hermanos, una curiosidad, como todos saben, ya hablé acerca de eso, Daniel era solamente un joven, cuando lo llevaron a Babilonia. Pero vivió hasta el fin de los 70 años del cautiverio que Jeremías había profetizado. O sea, si hacemos, yo no soy muy bueno con matemática, 70 con 17, tenemos 87 años, más o menos, que hay registro de sus días, tanto como jóvenes como también los días de Babilonia. O sea, él vivió toda una vida servindo a Dios, siendo fiel en Babilonia. Pero llegó muy joven. Y hermanos, como otros jóvenes que también fueron hasta Babilonia, él podría sí olvidar de su tierra y vivir en Babilonia como un joven pagano. Y no servía a Dios, alejarse de él y se olvidar de la ley, de las oraciones, de todo aquello, vivir como un joven común, como muchos jóvenes de Israel hicieron eso. Pero él decidió ser diferente en una tierra de iguales. En una tierra de iguales. Él vivía, hermanos, él presenció, ¿no?, el regreso de los cautivos. Él tuvo ese privilegio, pero, y como ya hablé, quizás él tenía ya casi 90 años cuando recibió las visiones narradas en Daniel capítulo 9 hasta el capítulo 12. Vamos a mirar esas visiones una por una, poco a poco, ¿vale? El libro de Daniel cubre el periodo hasta la primera invasión de Nabucodonosor, o sea, cuando él llega hasta en Jerusalén, hasta la caída, cuando la Babilonia es destruida y Ciro viene para gobernar con el imperio medo-persa. Ahora vamos para las escrituras apocalípticas. ¿Qué habla? ¿Por qué Daniel es tan marcante y muchas veces tan difícil de comprender? Miren, hermanos, una cosa que tenemos que, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, es mirar el texto y el contexto de él. Yo siempre hablo acerca de eso. Cuando miramos solamente el texto, es como una persona que está hablando al teléfono y no sabemos quién está con ella en línea. Pero si la persona pone su teléfono en altavoz, escuchamos lo que ella habla y lo que la otra persona que está en teléfono está hablando también. Entonces, comprendemos la historia completa. Y esto es cuando estudiamos la palabra de Dios con su texto y su contexto. Vamos, avanzamos. Los libros de Daniel en el Antiguo Testamento, los libros no, el libro, de verdad, de Daniel, como también el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, contiene algunas escrituras que llamamos escrituras apocalípticas. La palabra griega, hermano, apocalipsis, o apocalipsis, como se lee, se refere a algo que se revela. Yo creo que muchas personas tienen, cuando escuchan, la palabra apocalipsis como un gran misterio, como no sé lo que pasa, no sé lo que dice, pero en verdad, apocalipsis es la revelación de lo que está oculto. Su forma verbal, ella significa retirar el velo a la cubierta de algo que se oculta. O sea, cuando el Señor revela para Daniel, para Juan, esa profecía con sus visiones, él está sacando, él está retirando el velo para revelar a sus hijos las últimas cosas. Entonces, no es para tener miedo
o, no comprendo eso. En verdad, es un texto que para nosotros tiene que traer esperanza, porque es la revelación de Dios. Daniel, hermano, también, muchas personas conocen el libro de Daniel como el libro de escatología. ¿Y por qué? Porque ele habla acerca de los últimos días, de los días que están para llegar. Y vemos también, pero muchos otros profetas hablan acerca de las últimas cosas. Miramos ahora Ezequiel. Ele habla acerca de la venida del Mesías, de la restauración del templo, pero como Daniel, hermanos, nadie más habla. Daniel ve cómo las naciones y cómo los reinos del mundo figuran en el gran plan de Dios. Ve que el reino de Dios vence a todos los reinos de la tierra. Se acuerdan que Daniel está viviendo en Babilonia, un reino muy poderoso, invencible, y que se sentía como el último rey de la tierra. Pero el Señor revela para Daniel, miren, Babilonia es muy grande, pero ella irá salir. Y salió. El Señor es el rey de todas las cosas. Él es el rey del mundo. Entonces vemos eso en esa revelación. Y vemos que Daniel escribió con 3 propósitos. Vemos que él escribió para alentar, ¿no?, a su pueblo, diciéndole que su cautiverio terminaría y que el futuro sería mejor. Él habla también acerca de la diferencia entre muchos profetas con Daniel, es que Daniel no le dijo a los judíos que sí arrepintieron. Ese es un punto interesante también. Daniel, muchos profetas vienen pidiendo, ¿no?, hermanos, hijos de Jerusalén, hijas de Jerusalén, vuelven para el Señor, vuelvan para sus caminos. Pero Daniel no, ele não viene com esse mensaje de arrependimiento. Ele viene com un mensaje de juicio, de revelación, de los gobiernos de la tierra que llegarán. Ele no viene con ese mensaje para eso. Ele destaca también la importancia de ser fieles a Dios en una tierra extranjera. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos lejos de la comunidad de fe, para muchas personas es más fácil contaminarse. Es mucho más difícil mantenerse fiel cuando todos son infieles. Y Daniel viene con ese mensaje de mantenerse fiel en esa tierra extranjera. ¿Vale? Só hasta aquí. Eu quero terminar essa classe com esse versículo, Daniel, capítulo 2, versículo 21, que também habla muito forte a mi coração, para revelar, para mostrar para nosotros que Dios es dueño de todas las cosas. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Hermanos, guarden esos 2 versículos en sus corazones. Dios irá poner en su corazón, sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y Dios es dueño de todas las cosas. Él cambia tiempos y edades, pero Él es rey de todo. Amén. Amén. Vamos a orar, dando gracias al Señor por este tiempo, por esta clase. En la próxima clase volvemos al libro 8 y vamos a estudiar las clases de interpretación y juntar con Daniel. Calma, pouco a pouco. Hasta ahora, calma. Llegará el día de la evaluación, del examen. Vamos estudiando pouco a pouco el contenido. Amén. Vamos a orar, dando gracias al Señor por esse tempo, por esses dias. La próxima clase también con el contenido, mensajes de visiones. ¿Sí? Vamos orar. Isso. Na próxima clase, volvemos ao livro. Não, venho com o 7 também, 7 e 8. Os dois juntos. Mantenho agora os 2 livros, vale? 7 e 8.
Sí, sí. Paramos en propósito y temas y vamos a avanzar porque ese libro 7 tiene un cuadro, una imagen que tiene todas las visiones y vamos a ver una a una con más detalles. Amén. Oremos. Maravilloso Dios, Padre amado, gracias Señor por esa clase, Padre, por el privilegio de estarmos aquí estudiando tu palabra. Señor, ¿cuántas personas, Padre, deseaban estar aquí y no pueden por tiempo, por trabajo, por finanzas? Pero el Señor nos regala con este tiempo para aprender más y más de tu palabra. Señor, yo sé que fue enseñado muchas cosas. Yo sé, Señor, que de tanto contenido muchas veces no se queda en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos hace recordar de todas las cosas. Yo te pido, Señor, que ese mensaje, esa palabra, Señor, se quede en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que nos lleve en paz para nuestros hogares, con tu bendición, con tu mano. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.